Hola a todos, yo soy Leonardo y esta tarde vamos a hablar sobre los osciladores. En electrónica, un oscilador es un dispositivo capaz de convertir la energía de corriente continua en corriente alterna de una determinada frecuencia. Tenemos osciladores de baja frecuencia, también osciladores de alta frecuencia. Los osciladores de alta frecuencia los llevan los dispositivos de gama alta por las altas velocidades que llevan. Se llaman osciladores solo que funcionan en base al principio de oscilación natural y son constituidos por una bobina y un condensador, mientras los demás tienen nombres especiales. Aquí tenemos un cristal oscilador de un iPhone de 4 pistas y una frecuencia de salida de 24 MHz. Los osciladores de baja frecuencia normalmente se pueden medir sin alimentarlos. En cambio, para medir un oscilador de alta frecuencia hay que alimentarlo y en más de una ocasión encender el dispositivo para que oscile el cristal. Los osciladores se pueden encontrar en los circuitos digitales y en la transmisión y recepción de radio. Voy a desviarme un poco del tema para que entendamos de forma lógica cómo soldar y desoldar cualquier componente en la placa base. Muchos me preguntáis por qué no protejo los componentes de alrededor a la hora de soldar y desoldar cualquier componente de la placa. En esta imagen del fabricante tenemos la respuesta. En el datasheet del oscilador tenemos la temperatura máxima que le podemos aplicar y el tiempo en segundos para que el componente funcione de forma correcta. Podemos observar que aguanta perfectamente una temperatura de 260 grados Celsius, tiempo de 10 segundos, y una temperatura de 220 grados Celsius, tiempo de 50 segundos. Si apuntamos con la boquilla directamente al componente y vamos a tener una temperatura bastante alta, cuando el componente llega a los 220 grados Celsius, el estaño se va a poner líquido. Al mismo tiempo, levantamos el componente y retiramos la boquilla. De esta forma, el estaño de alrededor no se va a poner líquido, le va a faltar 1 o 2 segundos para fundir. Y por este motivo no protejo los componentes de alrededor. Hoy en día hay muchísima información en Internet y por este motivo siempre hay que comparar las técnicas, sacar la propia conclusión y utilizar el sentido común. Volvemos con el oscilador. Aquí tenemos el oscilador de un iPhone 8 Plus. La pista número 2 y la pista número 4 son las tierras, y la pista número 1 y la pista número 3 son las pistas donde podemos medir la señal. Aquí se puede observar cómo podemos medir el oscilador directamente en los dos condensadores. Nosotros vamos a encontrar en las placas osciladores con valores en kilohertz y megahertz. Por este motivo, vamos a raspar un poco la resina. Aquí, en el manual de iPhone, tenemos información de este oscilador. Para medir el oscilador, tenemos que conectar una punta a tierra y la otra en el pin número 1 o en el número 3. Para medir este oscilador, tenemos que conectar la batería y encender el dispositivo. Nosotros vamos a utilizar una fuente de laboratorio. Arriba a la derecha, en el osciloscopio, podemos observar los 23.99 MHz. Un oscilador es un circuito electrónico que produce una señal electrónica oscilante y periódica que puede ser una onda senoidal o cuadrada. El oscilador tiene 9 parámetros para tener en cuenta, pero nosotros nos vamos a enfocar solo en 3: la frecuencia, la capacitancia
y la tolerancia. En el mercado hay muchísimos tipos de osciladores. Nosotros no vamos a entrar en estos detalles. Nos vamos a concentrar en los nuestros. Para medir estos osciladores, podemos utilizar algún multímetro que tenga la opción de medir la frecuencia o el osciloscopio para medir altas frecuencias. Los sistemas de comunicación suelen emplear osciladores armónicos normalmente controlados por cristal como oscilador de referencia, pero también osciladores de frecuencia variable. La esencia del oscilador es crear una señal periódica por sí misma sin que haya que aplicarle ninguna señal a la entrada. Por Internet se puede conseguir el datasheet o el manual de cualquier oscilador. Solo tenemos que buscar la referencia del componente. Aquí podemos observar cómo es por dentro un oscilador de 4 pistas. La frecuencia se puede ajustar mecánicamente, condensadores o bobinas de valor ajustable, o aplicando tensión a un elemento. Estos últimos se conocen como osciladores controlados por tensión. Los osciladores pueden ser armónicos cuando la salida es sinusoidal o de relajación, si generan una onda cuadrada. Con la ayuda del osciloscopio podemos medir un montón de parámetros y componentes. Si aprendemos el funcionamiento de los componentes simples, entonces podemos entender sin problemas el funcionamiento de los circuitos electrónicos más complejos. En la electrónica tenemos dos grandes categorías: componentes activos y componentes pasivos. Los componentes pasivos son condensadores, resistencias, inductores, termistores, transformadores y los LDR. Y los componentes electrónicos activos son transistores, memorias, diodo Zener, diodo LED, circuitos integrados y la batería. Al osciloscopio le vamos a dedicar dos clases. Una clase para entender el concepto y la otra clase más larga para entender todos los botones y todos los controles. Conclusión de la clase de hoy. Para sincronizar todos los procesos que llevan a cabo dentro de una placa base, se debe utilizar una señal de reloj. Entonces, para generar esta señal de reloj, tenemos que utilizar un oscilador. La señal de reloj sirve para coordinar y sincronizar dos o varios circuitos. Esta señal oscila entre un estado alto o un estado bajo y por este motivo tenemos estas ondas en la pantalla del osciloscopio. En la actualidad hay muchísimas páginas con cientos de osciladores a precios bastante económicos. El precio puede variar entre 1 y 2 euros. Solo tenemos que seleccionar la frecuencia, la capacidad, el voltaje de trabajo y la medida del componente.